Hello everyone, I'm Jess Kennedy, entrepreneur, English and Spanish teacher and YouTuber. Welcome to my lesson. Bienvenidos a todos, yo soy Jessica Kennedy, emprendedora, profesora de inglés y de español y YouTuber. Bienvenidos a esta clase. So guys, what are we going to see today? We are going to talk about books. So we will see possible phrases you could use when you want to talk about books, vocabulary, different literary genres, and possible questions you may be asked when talking about books. Bueno chicos, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en libros. Veremos diferentes géneros literarios. Además de ello veremos posibles frases que puedes utilizar a la hora de hablar de un libro, posibles preguntas que te pueden hacer acerca de algún libro, por ejemplo, además de vocabulario. Salud. Además de vocabulario relacionado con esto. Así que vamos a empezar. So, like I always say, this lesson is for people who want to learn English and also Spanish. Como siempre digo en mis vídeos, esta clase es para personas que quieren aprender inglés y español. Before we start, if you would like to get this PDF with all of the vocabulary related to books, you can buy it on my website Chacho Isla. Antes de empezar, si quieren este PDF con todo el vocabulario relacionado con los libros, puedes descargarlo en mi página web Chacho Isla. So let's start. Vamos a empezar. So, first of all, we are going to talk about different literary genres. Lo primero que vamos a hacer es hablar de diferentes géneros literarios. So we have fiction, ficción, poetry, poesía, biographies, biografías, autobiographies, autobiografías, romance, romances, short stories, cuentos, history, historia, suspense and thriller, suspense y thrillers. We also have books which are self-help books. Además tenemos libros que son de autoayuda. Cookbooks, libros de cocina. Horror books, libros de terror. Fantasy, fantasía. Detective and mystery, detectives y misterios. Action and adventure, acción y aventura. And we also have comics. Además tenemos cómics. There are many more, but these are some of them. Hay muchos más, por supuesto, pero estos son algunos de ellos. Okay guys, so what we're going to see now is vocabulary related to books. Ahora lo que vamos a ver es vocabulario relacionado con los libros. The first one is a real page turner, which is a book you read very quickly because it is so good. Esto, si lo traducimos de manera literal, significa que es un verdadero pasapáginas. Es decir, es un libro que no se puede dejar ya que es muy interesante y quieres leer sin parar. Author, which is the person who wrote the book. For example, this one was written by Charles Dickens. Tenemos el autor, que es la persona que escribió el libro. En este caso es Charles Dickens. Protagonist, antagonist. So the protagonist is the main character, and the antagonist is the opponent of the protagonist. Tenemos el protagonista y el antagonista. El protagonista es el personaje principal y el antagonista es el personaje que se opone al protagonista. Bookworm, ratón de biblioteca. I am a bookworm. I love books. Yo soy un ratón de biblioteca. Me encantan los libros. Plot,
This is what the book is about. Trama, sobre lo que va el libro. Trilogy, it is a series of 3 novels that, although individually complete, are closely related. Trilogía, conjunto de 3 obras de un mismo autor que mantiene entre sí una unidad argumental. We also have setting, which is the surroundings or environment in which the plot takes place. Escenario es el entorno en donde se desarrolla la acción. Bestseller. It is a book that sells very well at a given time. Un bestseller significa que tiene un éxito en ventas. From rags to riches story, which means that it is a story about someone who has nothing and becomes rich or a millionaire, and they have everything. Una historia de mendigo a millonario. Es decir, es una historia en la que una persona no tiene nada y ahora lo tiene todo. Gripping. It is an exciting story that grabs your attention. Esto significa fascinante. Es una historia emocionante que capta tu atención. Spine tingling. Spine tingling. Very scary. Esto significa escalofriante, que da mucho miedo. A twist, which is a surprising change in the story. Un giro, es decir, un cambio dramático que se lleva a cabo en la historia. Okay guys, so now what we are going to see are possible questions about books. Ahora lo que vamos a ver son posibles preguntas acerca de los libros. Okay, for example, the first one. Do you like books? ¿Te gustan los libros? Yes, I am a bookworm. I love them. Sí, soy un ratón de biblioteca. Me encantan. What is your favorite literary genre? ¿Cuál es tu género literario favorito? Interesting question. I like autobiographies and short stories. A mí me gustan las autobiografías y los cuentos. Have you read the Harry Potter book yet? ¿Ya te has leído el libro de Harry Potter? No, I haven't. No, no lo he hecho. Sí, sí lo he hecho. Fue increíble. Me encantó. Yes, I have. I loved it. It was amazing. What is the book about? ¿Sobre qué va el libro? Do you often read? Sometimes. ¿Lees a menudo? A veces. What is your favorite kind of book? ¿Qué tipo de libro es tu favorito? Who is the main or central character? ¿Quién es el personaje principal? Okay guys, so now we're going to see possible sentences about books or things you could say or hear. Vale chicos, pues ahora lo que vamos a ver son posibles frases sobre el libro que puedes utilizar tú o que puedes escuchar. Oh my god, I couldn't put it down. This means that you liked the book so much that you didn't want to stop reading it. No lo podías soltar. Esto significa que te gustó tanto el libro que no podías dejar de leer. I stayed up all night reading it. This means that you were reading the book before bed, but the book was so interesting that you kept on reading it instead of sleeping.
Me quedé despierta toda la noche leyéndolo. Esto quiere decir que estabas leyendo el libro antes de irte a la cama. Pero el libro estaba tan interesante que no podías dejar de leer. I tore through this book in one day. This means that you really liked the book and you wanted to finish reading it as fast as possible. You read it in 24 hours. Me lo acabé en un día. Esto significa que te gustó muchísimo el libro y querías acabarlo lo antes posible. Te lo leíste en 24 horas. I have read it twice. Sometimes a book is so good that you need to read it more than once. Me lo leí 2 veces. Esto significa que te lo has vuelto a leer porque te ha gustado mucho. It's the worst book I have ever read. This means that the book was awful. Es el peor libro que he leído. Esto quiere decir que el libro era muy malo. The book is based on. Here you talk about what the book is about. El libro está basado en, y aquí habla de lo que pasa en la historia o la trama. I would recommend this book to everyone. This means that you thought this book was very good and you believe that other people should read it too. Recomendaría este libro a todo el mundo. Piensas que este libro es muy bueno, por lo tanto, crees que todo el mundo debería leerlo. I would not recommend this book to anyone. You did not think that this book was good enough, so you don't think other people should read it. No recomendaría este libro. Es decir, crees que este libro no es muy bueno, por lo que otras personas no deberían leerlo. It was okay. This means that it wasn't great, but it wasn't too bad. You finished the book. Bueno, estuvo bien. Esto significa que no fue el mejor libro que has leído, pero tampoco el peor. Lo leíste y se acabó. I couldn't get into it. You didn't like the book. It wasn't interesting, maybe. No conseguía engancharme. No te gustó el libro, ya que a lo mejor la trama no era muy interesante. To cut a long story short. This you say when you want to talk about the main points of a story. En resumidas cuentas. Esto se dice cuando vas a hablar de los puntos principales o lo más importante de la historia. I struggled to finish it. It was difficult to finish the book. Me costó acabarlo. Fue difícil acabar el libro. I can't wait until the next book comes out. You liked the book so much that you are very excited to read the following book. ¡Qué ganas de que salga el siguiente libro! ¿Te gustó tanto el libro que tienes ganas de que salga el siguiente para leerlo? Okay guys, so this was some of the information related to books we can learn today. Like I said, if you want all of this, you could go to my website and buy it there. Bueno chicos, pues esta es nuestra clase de hoy. Hemos visto algo de vocabulario relacionado con los libros. Si lo quieren todo, pueden ir a mi página web y comprarlo allí. So I do hope you've enjoyed this lesson. You've learned a few things, and if so, please subscribe to my channel and give it a thumbs up while you're there. Thank you very much, and I will see you next week, hopefully. Bueno chicos, si les ha gustado, por favor, suscríbanse a mi canal. Espero que hayan aprendido mucho. Si es así, espero verles la próxima semana. Chao, chao.